suena un poco al dentista, debe tener clavo de olor este. Tómalo. Y yo creyéndome que en Argentina éramos los únicos que teníamos casa. Me sorprendiste, gurisa, con razón estaba en silencio como un nene que está haciendo cagada. Se llama santafereño. Nosotros en Argentina le diríamos santafesino. Nos intentaron desviar del camino para robarnos. Comienza un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia y nos encontramos en la ciudad de Bogotá, en la capital de este país. Estamos terminando los arreglos correspondientes a la merche porque una de las cosas más importantes que teníamos que hacer cuando llegábamos acá era primero arreglar las cuestiones mecánicas que se las mostré en el video anterior, pero segundo, y no menos importante, arreglar las pérdidas de agua que teníamos en el techo a causa de los fuertes, intensísimos calores que vivimos durante 2 meses en el Caribe colombiano. Después de haber sacado los paneles solares, acá está Juan rasqueteando. Tienen que sacar toda la pintura vieja del techo para poder colocarle la pintura impermeabilizante nueva. Bueno, algunos imprevistos, un poquito más de óxido de lo que te esperabas. Exactamente, encima me sigo acordando porque encontré óxido acá, Que esto ya está tapado, ¿no? Ya lo tapé con antióxido y del otro lado estaba perforada la chapa, así que para zafar le saqué el óxido y le metí este sellador. Y bueno, hasta que le hagamos un verdadero mantenimiento. Bueno, hermoso, mientras trabajas preparé el desayunito y te voy a contar a vos mientras le cuento a la gente qué son. Esto es arroz, una bomba de arroz con corazón de queso y rebozada afuera, huevitos revueltos con queso y almojábana, creo que se llama, que es el pan con queso. Almojábana. O sea, todo tiene queso. Qué buena onda, me sorprendiste, gurisa, con razón estaba en silencio como un nene que está haciendo cagada. Le entré a todo, me parece que va a sobrar esto para el desayuno, Sí, pero bueno, gracias porque lo necesito, porque le estoy camellando a pleno. camellando, Los como dos, dicen vos acá. también, ¿no? No, menos mal, porque si no la gente dice que no trabajo porque hago YouTube. Claro, no, yo publico el sol, lo que pasa. Les actualizo cómo va quedando el techo. Ahí Juan ya le pasó 4 manos de este producto que tiene varios componentes y que hay que dejarlo secar unas 4 horas entre cada mano. Y no solamente le pasó ese producto al techo, también a todo el baño lo volvió a rasquetear, le pasó la amoladora y después le dio toda una mano de este producto. Ahora lo está dejando secar y después le va a dar otra mano más. Tremendo, está buenísimo el producto. Miren cómo queda cubierto completamente. Y mientras Juan sigue trabajando en los arreglos de la merche para poder continuar ruta, porque la realidad es que no nos queda demasiado tiempo en el país, así que hay que meterle y después seguir camino. Yo voy a hacer mi trabajo porque, como ustedes saben, nosotros no estamos en un viaje de vacaciones, no estamos descansando, estamos viajando y trabajando o traviajando. Así que voy a conocer y darles a conocer a ustedes una de las partes que más me interesa visitar de Bogotá, que es el centro histórico. Acompáñenme. Y no estoy sola, acá estoy con Jorge, seguidor de Rodando hacia la Libertad, que me va a acompañar a descubrir las maravillas que hay en Bogotá. Claro que sí, Flor, mucho gusto. Mi nombre es Jorge, acá desde Bogotá, Colombia, recorriendo con Flor las calles de esta bonita ciudad. Y bueno, bienvenido a todos el que quiera venir por acá, con mucho gusto. Esto es Corferia, un centro de exposiciones. Me recuerda a la rural en Argentina porque acá parece que se hace de todo. Miren el arco impresionante y lo moderno que parece el edificio. Estamos en una de las plazas de mercado más grandes de Bogotá, que es la plaza de Palo Quemado. Y vamos a conocer un poquito de todo lo que se vende acá. Esto es lulo. Y acá esto es Pitaya. pitaya. ¿Y esto?
También es como pitaya o dragón, ya algo le vi. Otra pitaya. Maracuyá. Maracuyá. Oh. Mandarina. Bueno, esta la conozco. Esta la tenemos, mandarina. Ciruelo. Ciruelitas, qué Estos chiquititas. bananitos, acá les dicen bocadillos, en Medellín les decimos murracos, son pequeñitos. Bananitos, murracos. Vean lo que son estas calabazas. No son de mentira. No son escenografía, son calabazas reales. La lengua de suegra aquí se llama igual que en Argentina. Esto es poinsettia. Estas hojitas son reales, ¿eh? Yo pensé que eran artificiales y no. Miren cómo se va transformando de verde a rojo y se utiliza mucho en la Navidad. Qué bonita y qué pintoresca, nunca había visto esta. Y aquí tenemos a nada más y nada menos que la flor nacional, la orquídea y todas estas variedades de orquídeas que están expuestas para que uno se las compre y se las lleve en las macetitas. Y como no puede faltar, la lechona, que me contaba Jorge que fue considerado el mejor plato del mundo. Me trajo a probar un pancito de bono que recién salió del horno. Vamos a comer pan de bono, que según la guía gastronómica Taste de Atlas es el mejor amasijo del mundo y esto fue votado por muchísimas personas, así que estamos enfrente de uno de los panes más ricos. Nosotros el pan de bono clásico, que es el de queso, lo probamos en Medellín y lo hemos comido en muchas partes del país y nos gusta mucho. Pero además está el otro amasijo, el otro pan de bono que no es el clásico, que trae bocadillo. Otra cosa tradicional que vinimos a tomar de desayuno es la avena, que nunca la había probado en un local así hecha caserita, y el masato. Resulta que el masato es una bebida de arroz fermentada. Esto se toma así de una. Vamos a ver, vamos a probar. Me recuerda un poco al dentista, debe tener clavo de olor esto. Sí, debe tener clavo de olor. Diferente, una bebida diferente. Tómalo. Yo me quedo con la avena. Bueno, le puse un poquito de canela a la avena. Voy a probar la avena. Es una delicia. Esto parece un postrecito. Yo me voy a quedar con esta, Jorgito. Yo me quedo con esta, me encantó. Esto lo tendríamos que hacer en Argentina, ¿eh? ¡Qué rico! Así se ve por dentro el pan de bono con bocado. Me hace acordar a las facturas argentinas que tienen membrillo, porque se derrite de la misma manera. Seguimos recorriendo el mercado y encontramos los ñame, que es un tubérculo que se consume mucho en la costa aquí. Mirá lo que es la hojita de aloe vera, ¿eh? Debe pesar 1 kilo cada una. De postre del desayuno me trajo Jorgito a probar un jugo. Le dije uno solo para los dos porque si no me la quedo acá. ¿Cómo sigo grabando este video? Y me trajo para probar el jugo de lulo, que no lo probé todavía. Este es el lulo. Se los presento, me lo presento a mí. Tiene, me parece, de piel gruesa. Sí, y es ácido. Ácido. Bueno, vamos a ver cómo es este juguito. Bueno, vamos a ver. Jugo de lulo. Riquísimo. Muy fresco. Y es al agua, ¿eh? Me encantó. Quiero más jugo de lulo en mi vida. Estamos en el barrio Teusaquillo y vean estas edificaciones inglesas, qué bonitas, que hacía tanto que no veía edificaciones de arquitectura inglesa. Algo a saber de Bogotá es que es una ciudad que está construyéndose porque se está construyendo el metro. Estamos en la calle Bonita, vean la cantidad de restaurantes, mesitas afuera para tomar algo, para comer, los murales. Es bonita de verdad, ¿eh? Le hace honor a su nombre. No frenes. No, me da miedo. Ay, Dios mío,
¿Nos vamos a ir para atrás? ¡Ay, no! ¡Me muero! Mira. Con la merche esto no lo podemos hacer. De hecho, esta calle con la merche no la podríamos subir. De verdad, ¿eh? Sí, no, es muy empinada, demasiado. Estaríamos sufriendo los tres. La merche, Juan y yo. Este edificio que estamos viendo es el Colpatria, que es el segundo edificio hasta ahora más alto de Bogotá. Este es el edificio Bacatá, otra torre altísima. Vinimos a conocer el centro histórico de Bogotá, que es conocido como La Candelaria, porque el barrio se llama La Candelaria, y se llama así este barrio porque en 1538, cuando se fundó la ciudad de Bogotá, al poquito tiempo se instaló una parroquia llamada La Candelaria, entonces por eso se le da ese nombre. Y me contaba acá Jorge que aquí existía un río llamado el río San Francisco que se tuvo que tapar para poder construir toda esta avenida, y esto que estamos viendo acá es el vestigio de este mismo río. Lo que tenemos aquí es el Cerro Monserrate, que tiene una capilla en su cima, como pueden ver. Ahí está. Está nubladito, pero se ve clarito. Llegamos al Parque de los Periodistas, también llamado Parque Gabriel García Márquez, porque hace muy poco se le puso ese nombre en honor al famoso escritor colombiano que se ganó un premio Nobel a la literatura gracias a sus narraciones, a sus cuentos, a sus historias que mezclan tanto la fantasía como la realidad y cuentan sobre la vida cotidiana, o contaban sobre la vida cotidiana dentro de este continente. Lo que tenemos aquí es el templete que tiene adentro, en el centro, al libertador Simón Bolívar, que me está mirando súper fijo, ¿eh? Mirá esa mirada, por el amor de Dios. Bueno, bájenme el volumen. Bueno, este templete se construyó en 1883 para celebrar o conmemorar los 100 años del natalicio, del nacimiento de don Simón Bolívar, que cuando te mira así te da un miedo pifiarle a los datos, decir algo mal, porque te está clavando los ojos con una mirada. Por eso me di vuelta y le doy la espalda, pero con respeto a la espalda, porque los angelitos no tenemos espalda. Atrás mío tenemos una de las tantas esculturas del artista Jorge Olave, un colombiano que embelleció la ciudad de Bogotá dejando estos tipos de escultura. Estas obras, desde el primer momento, fueron concebidas como representaciones de la vida cotidiana y de las personas anónimas. Este mural me llamó mucho la atención porque tiene muchas imágenes representativas de la cultura colombiana, pero además está hecho en aerosol. Fíjense cómo se ve acá el trazo. Muy, muy bonito. Este mural es toda una representación de la leyenda del Dorado. Y está más que interesante porque es todo un mural corpóreo. Vean cómo sobresalen las figuras de la pared. Llegamos a la calle El Embudo, se imaginarán por qué, porque es una calle que se pone tan pero tan pequeñita que no pasa ni un vehículo. Esta calle está completamente muraleada, llena de arte, llena de comercios locales, restaurantes, bares y todo muy decorado, muy pintoresco. Algunas edificaciones coloniales todavía que se conservan. Vean este local que le han puesto tanto empeño que hasta pasto les ha crecido en la pared. Van a dar de probar chicha de maíz. Fermentada. Aquí se coloca el maíz y se deja fermentar y el fermento es el que le larga el alcohol. Así que vamos a probar. Tenía razón, el chico dijo, pero es fuerte, ¿eh? Sí, es fuerte, tiene un sabor muy como ácido. A ver. Salud. Adentro. Está buena, dice. A ver. Esto es lo mismo, o sea, que es de maíz fermentado, saborizado con maracumango. Ah, esto es otra cosa. Probá, qué rico, está buenísimo. Claro, bueno, pero hay que probar todo, che. Más dulcecito. Mucho más dulce.
Muy buena. Ya si se empieza a ver todo el video borroso o movido que me pegó. La ciudad de Bogotá fue fundada por el español Jiménez de Quesada en 1538 y aquí mismo, donde estamos parados, se estableció su guarnición antes de que fuera fundada la ciudad. Y estamos aquí en un lugar muy, pero muy popular que es el Chorro de Quevedo. El padre, Agustino Quevedo, construyó esta fuente de agua para los pobladores de aquí y este fue el primer acueducto de la ciudad. ¡Chin! Para que salgan todos, saluden. Y gracias a los retratos y maquetas de la época es que se pudo reconstruir. Vean cómo la señora vende chicha, qué popular que es aquí, ¿eh? Venir y tomarse un traguito de chicha. Y yo creyéndome que en Argentina éramos los únicos que teníamos Casa Rosada. Y miren lo que me vengo a enterar acá. Acá tenemos al Templo de la Candelaria, que fue el que le da el nombre a este barrio. ¿Notan el detalle del búho que está ahí? Bueno, ese búho fue colocado para espantar a las palomas. Pero parece que el búho se hizo amigo ya de las palomas, o que las palomas le perdieron el respeto, porque ahora son todos parceros, como dicen acá, son todos amigos y ya no cumple su función. Pero bueno, cuando yo lo vi me pegué tremendo susto, porque está con esa mirada fija particular que tienen los búhos. La Puerta Falsa es el restaurante más antiguo de Bogotá, fundado en 1816. La Puerta Falsa se le colocó como nombre a este restaurante porque está justo al costadito de lo que es la Catedral Primada de Colombia, y la gente salía por la que es la Puerta Falsa, porque no es la puerta principal, salía por esta puerta y se cruzaba al restaurante. Entonces decían, nos encontramos en el restaurante de la Puerta Falsa. Quería decir que el restaurante a la salida de esta puerta, por eso se le puso este nombre. Vean esto, por favor. Aquí se está preparando el guarapo, una bebida tradicional. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Se muele el extracto, se muele la caña y sale el extracto natural. Se le adiciona limón y hielo. Limón y hielo. Es natural, es dulce natural de la caña. Ah, acá tenemos el ejemplo. Bueno, el clima en la montaña es impredecible, así que está lloviendo. Voy a probar el guarapo. Medio que lo probé con miedo y no sé por qué, pero qué rico, dulce, y como tiene limoncito, es refrescante. Me gustó, Este sí me gustó. Acá tenemos el frente de la primera catedral fundada en Colombia. ¡No! No, porque dicen... Estamos en la plaza principal de Bogotá. Este es el centro de todos los eventos, donde la gente viene a juntarse, donde se realizan las manifestaciones también. Y lo que tenemos atrás es el Palacio de Justicia, que tuvo un hecho muy pero muy importante hace 40 años, el 6 y el 7 de noviembre de 1985, cuando el grupo guerrillero del M-19 tomó el palacio con armas durante 2 días. Lastimosamente, en esa toma hubo más de 100 muertos y muchos, pero muchos desaparecidos, que no se conoce cuál fue la real cantidad. Algo muy típico del parque principal es venir a alimentar a las palomas, que vean la cantidad que hay. Realmente no había visto tantas palomas en ningún parque. ¡Dios mío! Todas las palomas del mundo están acá.
Chicos, ¿y el resto del mundo? Vinimos a comer una típica oblea colombiana, pero no a cualquier lugar, porque aquí, evidentemente, según nos cuenta la señora, vino Mick Jagger cuando estuvo aquí en Colombia y comió las obleas de esta misma señora. Así que no vamos a comer cualquier oblea, vamos a comer una oblea con historia. La oblea es una galletica hecha con harina de trigo. Va con los mejores sabores, que es el arequipe, que es el dulce de leche, el dulce de mora hecho en casa cocinado, el queso que no es salado y la cremita de leche que te ayuda a nivelar el dulce, es la más típica. Gracias a Dios y pues que ha aumentado las ventas, y especialmente desde que vino el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger. ¡Qué lujo! Se dispararon las ventas. Espectacular. Siempre me cuesta esto, porque no sé por dónde darle. Me encantó. Y resulta que tampoco nuestro Teatro Colón es el único Teatro Colón, porque aquí en Colombia también tenemos al Teatro Colón, y resulta que hay una historia muy pintoresca. Cuenta la historia que aproximadamente por 1890 llega al Teatro Cristóbal Colón de Bogotá el telón de la boca del teatro, pero resulta que aparentemente este telón había sido enviado al Teatro Colón de Buenos Aires. Bueno, resulta que en realidad esto fue desmitificado, pero es una historia súper pintoresca, ya que compartimos ambos países el Teatro Cristóbal Colón. Vinimos a visitar la casa de Botero, el famoso artista colombiano reconocido mundialmente por realizar estas figuras voluminosas y redondas. En el ingreso te recibe un jardín repleto de flores de colores. Es una casa colonial con un patio interno, y aquí están expuestas más de 208 obras donadas por Botero, de las cuales más de 135 son de su autoría y las otras pertenecen a lo que fue su colección personal. Luego de haber hecho esta donación, un periódico de la época tituló la noticia como el más grande regalo que un colombiano le pudo hacer a su pueblo. Botero falleció en el 2023, pero en vida fue considerado el artista mejor cotizado de toda Latinoamérica. Acá tenemos todas acuarelas, y vean cómo ponían los títulos de cada una de las obras, que eran muy sencillos. Por ejemplo, este decía Manos, es el título. Este, por ejemplo, se llama Girasoles. Y acá mismo, en la Candelaria, vinimos a comer algo. Voy a probar el plato más típico de Bogotá, que todavía no lo he comido, pero quiero mostrarles un poquito lo que es este lugar, porque la verdad me ha sorprendido todos los detallecitos que tiene de decoración. Tenemos desde cuadros antiquísimos hasta un equipo de música por este lado. Ese baúl parece que llegó en un barco en el 1800. Y esto es un porta comida antiguo. Me contaba Jorge que antiguamente el campesino que se iba a trabajar todo el día se ponía en cada pisito su comidita, su proteína, el arroz, el sancocho, todo, y después iba a trabajar todo el día y iba comiendo de ese recipiente. Estos sillones, que parecen de teatro, pertenecían a un antiguo cine que fue demolido y luego se trajeron a este restaurante para utilizarlas. Vean este cilindro de gas, el estilo que tiene con esta decoración y el tamaño, ¿no? Porque es un tamaño muy especial. Miren el tamaño de mi mano. Y me dicen que es una obra de arte. Yo pensé que era un cilindro de verdad, pero no. Está hecho en madera y es realizada por un artista. Voy a probar el ajíaco santafereño. Algo que no conté es que Bogotá, cuando se fundó, se llamaba Santa Fe de Bogotá, y es por eso que este plato típico se llama santafereño. Nosotros en Argentina le diríamos santafesino.
por Santa Fe, pero acá se le dice santafereño. El ajiaco, esta sopa típica, tiene 3 papas. ¿Cómo se llaman las papas? Papa sabanera, Sabanera, pastusa pastusa y criolla. y criolla. Estas 3 papas contiene y además trae la mazorquita, pollito desmenuzado y acompañado por arroz y aguacate. Crema de leche. Pero se le agrega crema de leche así. Miren, ahí, wow. Y las alcaparras que le vamos a poner poquita por las dudas, porque esto es... bueno, alcaparras, chicos. Alcaparras, tienen vinagre, es algo vinagrado. Una sola le puse. Mezclo un poquito y le pongo un poquito de pollo. Me re gusta. Qué rico, me encantó. Me encantó, me lo llevo. Esta receta la quiero aprender. Acá me explicaba que lo más fundamental para el sabor del ajiaco son estas hojitas verdes que son las hojas de huasca. Y si no tienen en la comida, no es un ajiaco. Así que vamos a ver qué es, porque yo la verdad que nunca las había comido, pero el sabor en total está delicioso. Buen día amigos. Un nuevo día en la vida del rodantero y nos estamos despidiendo de la caótica ciudad de Bogotá. Vean esto, cómo venden la carne. Ya lo vimos varias veces en Colombia. Está toda expuesta en los puestitos. No está refrigerado. Y tienen los distintos cortes de carne colgados, chorizos. ¡Wow! ¡Ay, Dios, qué impresión eso! Estamos tomando la ruta 40 en dirección hacia el sur y vamos a hacer unos 120 kilómetros aproximadamente. No saben lo que nos acaba de pasar. Sí, recién nos intentaron desviar del camino para robarnos una moto que vino diciéndonos que teníamos la rueda esa baja y automáticamente a los 20 metros un pibe con un cono desviándonos hacia la derecha por la cubierta. No sé cómo se enteró que ya uno en moto nos había avisado, así que puso el cono en el medio, casi lo pasé por encima y seguimos. Pero fija que nos querían robar porque... Sí, porque además yo saqué la cabeza por la ventana para fijarme y no tenemos las ruedas bajas, pero tremendo, porque si te agarran así, desprevenido... ¡Ah, la pelota! Te agarran desprevenido y no te das cuenta y te desviaste, chao. Te metes en una de las calles y te agarraron y no puedes salir. Hijos de puta, ojalá caemos muriendo por chorro, boludo. Qué momento, qué situación que pasamos recién, qué feo que fue y qué bueno que Juan reaccionó rapidísimo y no dobló, a pesar de que una persona nos frenó prácticamente con el cono, pero además también la situación muy violenta en el sentido de que el primero que viene con la moto y nos empieza a gritar que la llanta estaba pinchada, pero de una manera diciéndonos que estaba dañada como si fuese a explotar. Entonces, en el momento, en la situación, uno se asusta mucho porque decís, ¿qué pasó? Y yo me pregunto, ¿qué le pasa con las personas que viajan solas? El conductor, la conductora que viaja sola y que no puede chequear como yo hice, que esperé que se fuera el de la moto, bajé la ventanilla y miré y le dije a Juan, no está pinchada la llanta. Y por suerte a nosotros no nos pasó nada porque Juan reaccionó enseguida, pero esto le pasa a muchas personas y por eso es que lo siguen haciendo, porque les funciona. Por eso es muy importante que ustedes lo sepan, porque esto viene pasando hace muchísimos, pero muchísimos años, ¿eh? Hay noticias de hace mucho tiempo. El modus operandi es colocar un fierrito puntiagudo con el que se pincha la llanta y así la persona se ve obligada a orillarse, a ponerse a un costado del camino y ahí es cuando le roban. Hay muchas personas que ya saben de esto, por eso cuando les pasa que de repente se les pincha la llanta, como dicen acá, y aparece una moto diciéndoles eso, que tienen la llanta pinchada, ellos siguen manejando a pesar de esto hasta una gasolinera o hasta un lugar seguro donde puedan parquear y no les roben. Lo bueno es que no pasó a mayores y no logró opacar
lo bien que la pasamos en Bogotá y todo lo que logramos hacer con la camioneta. Y lo importante también es que ustedes lo sepan para evitar que esto les suceda. Con la imagen de las montañas le voy a mandar un flor de saludo a John Sánchez de Pereira. Gracias por escribirnos. Ni bien se publica el video y mirarlo, ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Gracias a cada uno de ustedes por haber llegado al final del video. Gracias por dejar sus mensajitos, por sus likes. Gracias por mirar las publicidades, que eso es lo que me ayuda a poder seguir subiendo este contenido. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos.